Buenas, buenas. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Mi nombre es Joana Sánchez. Soy doctora egresada de cirugía plástica. Hice mi residencia acá en el hospital. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el colgajo sural. El colgajo sural probablemente sea uno de los colgajos que más he realizado durante mi residencia en estos 3 años acá en el hospital. Y quería hablarles un poquito sobre este colgajo que empleamos para la reconstrucción de heridas en miembro inferior, pierna y pie. Quería mencionarles un poco sobre la reseña histórica del colgajo sural. Este de acá fue escrito en 1981 por Poten, que por primera vez describió un colgajo sural, pero de pedículo proximal. 2 años más tarde, tenemos que Donsky y Foderman hacen el primer colgajo faciocutáneo sural con pedículo distal, que actualmente es el que más empleamos en el servicio. Ellos realizaron este colgajo para la cobertura de tendón de Aquiles. Muchos años después, el colgajo sural fue descrito en 1992 por Maskelet y reintrodujeron este colgajo para la reconstrucción de miembro inferior, haciendo una completa de su anatomía y de su técnica quirúrgica. Nosotros somos un hospital de referencia a nivel nacional. En cirugía plástica recibimos casos a diario de lesiones en miembros inferiores y también tenemos la unidad de quemados. La unidad de quemados es referencia de todo el sur del país, donde recibimos pacientes con quemaduras graves, quemaduras eléctricas e incluso quemaduras por impactos de rayo. Dentro de los efectos de miembro inferior, las causas más comunes son las lesiones traumáticas, accidentes de tránsito, accidentes de gran magnitud e industriales. Luego tenemos las úlceras por presión, úlceras en pacientes diabéticos, lesiones que están formadas después de resecciones tumorales, heridas crónicas y quemaduras eléctricas. Probablemente las quemaduras eléctricas sean la mayor causa de colgajo sural en la unidad de quemados. En cuanto a la reconstrucción del miembro inferior, tenemos una variedad de posibilidades para poder cubrir estas heridas. Por ejemplo, en esta imagen vemos una herida pequeña de menos de 3 centímetros con exposición de material de osteosíntesis. En este tipo de heridas que son pequeñas, podemos tranquilamente resolverlos con colgajos locales, colgajos de avance, colgajos de rotación. Luego también tenemos la posibilidad de hacer injertos de piel libre. Los injertos de piel están indicados en lesiones en donde no hay exposición ósea, no hay exposición de tendones o de nervios, ¿no? Sin embargo, en el miembro inferior, los injertos no son una buena opción debido a su contracción que produce la cicatrización de la herida y debido a que no soportan la presión en zonas de apoyo. Luego tenemos el colgajo cruzado de piernas, sin embargo, está cada vez más en desuso. Los colgajos de la arteria peronea y arteria tibial anterior y posterior son buenas opciones, pero se sacrifican arterias importantes de miembros inferiores. Luego tenemos los colgajos musculares, que usualmente lo empleamos para reconstruir defectos en el tercio proximal y medio de la pierna. Y luego los colgajos libres. Sin embargo, los colgajos libres, al ser una cirugía que requiere microscopio, es una microcirugía, no está disponible en todos los hospitales. En nuestro servicio de cirugía plástica no realizamos cirugía microscópica. Por lo tanto, el colgajo sural se ha vuelto una herramienta importante para la reconstrucción de miembro inferior en la región distal de la pierna y en el pie. Ella es una herramienta que probablemente más se usa en el servicio. Este colgajo sural se ha estudiado en diversos artículos en donde han corroborado su eficacia. Por ejemplo, tenemos el artículo publicado por Moreira en el 2021, en donde ellos hacen un estudio de una experiencia de 18 años que fue realizado en Brasil, en Sao Paulo. Ellos estudian la reconstrucción de tobillo, calcáneo y defectos del pie, en donde realizan 9 colgajos faciocutáneos y no tuvieron ninguna pérdida total del colgajo. Sin embargo, sí se presentó en 4 casos de ellos necrosis parcial. Posteriormente, Iglesias, en el 2014, hace una revisión retrospectiva de 20 colgajos entre los años 2007 y 2013. Ellos realizaron 20 colgajos faciocutáneos surales
entre los cuales las causas más comunes fueron postraumáticas, al igual que nuestra casuística, 18 casos, y por resecciones oncológicas, 2 casos. 10 de estos casos de colgajos surales tenían exposición tendinosa y otros 10 exposición ósea. Ellos lograron una exitosa cobertura completa de los 20 defectos. Asimismo, se ha estudiado si el colgajo sural es el colgajo más indicado según la localización del pie o de la pierna, ¿no? De la localización de la herida. Romero en el 2018 evalúa 7 colgajos surales durante el 2017. Ellos cubren lesiones en la zona 5 y 6 de Hollenbeck, que como vamos a hablar más adelante corresponden a la zona del talón y la zona del tobillo. Ellos demostraron una adecuada evolución de todos los colgajos elaborados en esta zona. Acuérdense, tobillo y talón. Sin embargo, Crowe hace un metaanálisis en el 2019 en donde revisan más de 1.600 artículos, un total de 2.684 reconstrucciones solo en la región plantar. Y ellos llegan a la conclusión de que en lesiones pequeñas a nivel plantar se prefiere usar debridamientos quirúrgicos con una posterior colocación de injertos o colgajos locales. Sin embargo, si la lesión es extensa en toda la zona plantar, se debería optar por un colgajo libre. El colgajo sural, como vemos en la imagen, es un colgajo pediculado, ya que tiene un pedículo distal, y colgajo tipo axial. Las ventajas del colgajo sural con los demás colgajos que tenemos son que no requieren microcirugía, no causa déficit funcional, posee un amplio rango de rotación, aproximadamente entre 90 y 180 grados, aceptable movilidad en la zona donante y no sacrifica una arteria importante como la tibial anterior, tibial posterior, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones del colgajo sural? ¿En qué casos hacemos este colgajo? Lesiones en el tercio distal de la pierna, cara anterior y lateral del tobillo, talón, empeine y cara lateral del retropié. Esta de acá es una clasificación hecha por Hollenbeck, en donde la indicación más común del colgajo sural vendría a ser en la zona 5 y 6, que vendría a ser el talón y el tobillo. Este colgajo se usa en heridas que están expuestas hueso, tendones, material de osteosíntesis o vasos importantes. El colgajo sural, como vemos, esta es una imagen propia, está compuesto por piel, tejido celular subcutáneo, fascia superficial, fascia profunda e incluye 3 importantes estructuras: el nervio sural, la arteria sural mediana, la vena safena menor. Para poder entender este colgajo voy a hablar un poco de la anatomía. Tenemos que aquellos colgajos en donde el flujo es anteverso, el principal suministro arterial lo da la arteria sural. Su distribución de esta arteria es variable. Se puede presentar, como vemos en esta imagen, como un plexo perineural que fue descrito en el 2007, es la forma más común de presentación, o como 3 arterias superficiales surales, en las que están la medial, la mediana y la lateral, como vemos en la imagen de la derecha. Esta arteria sural superficial mediana es la más importante de las 3 arterias surales. Es la más grande de todas y tiene un diámetro de aproximadamente 1.6 milímetros. Está presente en 83 a 97% de la población adulta, mientras que la arteria sural superficial medial en un 17%. Esta arteria superficial mediana va a perforar la fosa poplitea y va a bajar por el vientre de los músculos gastrocnemios. Posteriormente, en los 2 tercios superiores de la pierna, va a perforar la fascia profunda. Esta arteria se va a anastomosar con perforantes de los músculos gastrocnemios. Estos perforantes del músculo van a ser la segunda fuente de irrigación de todo colgajo sural de flujo anterógrado. Sin embargo, el colgajo que más usamos es el colgajo sural de tipo retrógrado, es decir, con un pedículo distal. Este flujo, el suministro de sangre de este colgajo va a estar dada por 4 fuentes, que son las perforantes de la arteria peronea, perforantes de la tibial posterior, perforantes venocutáneas de la vena safena menor y perforantes neurocutáneas del nervio sural.
Quinteros, en el 2012, hace un análisis de 8 miembros inferiores de amputaciones supracondilias, en donde él describe que hay aproximadamente de 4 a 5 perforantes de la arteria peronea. La más distal de estos perforantes está localizada a 4 a 7 centímetros del malleolo lateral. ¿Por qué es importante? Porque cuando ahora les voy a mostrar imágenes de colgajos urales, vamos a presentar un límite que son 7 centímetros del malleolo lateral de la pierna, que va a ser nuestro punto pivote. Luego también reportó de 3 a 6 perforantes que surgen de la arteria tibial posterior, siendo la más distal a 10 centímetros del malleolo medial. También Nakajima ha reportado ya hace muchos años la presencia de perforantes neurocutáneas y venocutáneas que pertenecen tanto a la safena menor como al nervio sural. Estas de acá las debemos de incluir tanto el nervio como la vena porque van a ser suministros secundarios de irrigación. En cuanto al drenaje venoso está dado por la vena safena menor, como vemos en esta imagen se han descrito colaterales pequeñas que acompañan a la vena y que estas van a permitir el flujo retrógrado del colgajo. En cuanto al nervio sural, que también va a estar incluido en el colgajo, está formado en un 65% por, como vemos en la imagen, el nervio sural medial y el nervio sural lateral, que son ramas del nervio tibial y del nervio peroneo común respectivamente. Ahora les voy a hablar un poco de la técnica quirúrgica que manejamos en el servicio de cirugía plástica. Nosotros tenemos un protocolo para el diseño de este tipo de colgajo y se ha ido modificando con el transcurso de los años por los cirujanos plásticos del servicio para tener una mayor viabilidad y tasa de éxito de este colgajo. Algunas modificaciones que se han hecho en el protocolo son que el punto de pivote, una anterior por favor, son que el punto de pivote lo hacemos a 7 centímetros del malleolo lateral, el ancho del pedículo debe tener 4 centímetros o más y usualmente evitamos la tunelización del colgajo en aquellos en donde la distancia del pedículo es larga. Se debe descartar infecciones activas antes de realizar este colgajo, osteomielitis también, y no se debe de emplear este colgajo en aquellas lesiones que tienen alteración en la arteria peronea, ya que de estas vienen las perforantes. Estas son imágenes ya elaboradas en el servicio de cirugía plástica. Lo primero que tenemos que hacer es, acá tenemos una imagen donde hay una escara a nivel de todo el talón del paciente, ¿no? Se le hace el debridamiento respectivo en donde se ve una exposición del calcáneo. Después de tener este debridamiento se debe tomar las medidas para realizar la isla del colgajo, ¿no? Luego se identifican los puntos para marcar y diseñar el colgajo sural. Los límites que nosotros tomamos es realizar una línea entre el tendón de Aquiles y el malleolo lateral, se traza un punto medio y se traza una línea hasta el vientre de los dos músculos gastrocnemios. Esta línea va a ser el eje principal en donde nosotros vamos a diseñar el colgajo. El punto, la línea transversa es aquella línea en donde se vamos a hacer el punto límite del pivote, ¿no? Que son a 7 centímetros del malleolo lateral. Hasta acá debemos de hacer la disección del pedículo, ya que a partir de acá para abajo están las perforantes de la arteria peronea. Y en el límite superior usualmente es entre 2 a 4 centímetros del hueco popliteo. Vemos en esta imagen que ya se ha hecho, después de realizar el debridamiento de esta zona, se diseña el colgajo, ¿no? Este pedículo, por ejemplo, que se ha trazado, tiene un ancho de 4 centímetros y luego trazamos la isla cutánea. La isla usualmente lo hacemos 1 centímetro más grande de ancho que la lesión. Luego iniciamos la disección del colgajo. Iniciamos la incisión en la piel, luego hacemos la disección de tejido celular subcutáneo y luego atravesamos la fascia. En la parte superior y medial de la isla del colgajo, como vemos en esta imagen,
vamos a empezar a encontrar las estructuras vasculares y el nervio sural que ya les he mencionado. Estas tres estructuras debemos de cortarlas y ligarlas. Usualmente nosotros usamos seda negro 2.0 y después levantamos todo el colgajo, ¿no? Esta disección tiene que incluir la fascia profunda. Acá vemos que ya se levantó la parte de la isla cutánea del colgajo que va a tapar o cubrir el defecto y después levantamos el pedículo. Luego, después de tener la isla y el pedículo disecado, lo giramos para cubrir el defecto. Acá estamos cubriendo toda la parte del talón que estaba expuesta. Finalmente nos va a quedar una zona en donde, como vemos en la siguiente imagen, hemos retirado la isla cutánea y el pedículo. Esta zona donante se va a cubrir, en pequeños casos puede haber un cierre directo y en casos más grandes lo cubrimos con un injerto de piel parcial. Acá en esta imagen vemos que hemos retirado el injerto, usualmente lo retiramos del muslo ipsilateral de la lesión y acá vemos que hacemos la extensión del injerto de 1 a 1.5. Tenemos acá el injerto mallado y lo colocamos en la zona donante. ¿Cuáles son las complicaciones del colgajo? Si bien es el que más empleamos en el servicio para cubrir lesiones de miembro inferior, no está exento de complicaciones. Se reporta en la literatura una frecuencia de 26%, siendo la necrosis parcial la más común. También tenemos congestión venosa, infecciones y retraso en la cicatrización de las heridas. Las complicaciones han sido descritas a nivel mundial. Tenemos un artículo de Calderón elaborado en el 2007, en donde hicieron entre los años 1995 y 2005, emplearon en 40 pacientes colgajo sural de flujo retrógrado y se reportó una necrosis parcial de 12.5. Sin embargo, no reportaron ninguna necrosis total. Luego Sanjeev hace en el 2022 un metaanálisis que probablemente sea la mayor cantidad de artículos que se han tomado hasta la actualidad. Ellos incluyen 784 artículos en donde realizan 2.592 colgajos durante un periodo de 19 años y por 27 regiones de todo el mundo. Ellos estudian las complicaciones del colgajo sural y llegan a la conclusión de que encuentran una necrosis parcial de 7%, congestión venosa de 3% y una necrosis completa de todo el colgajo en un 2%. Por lo tanto, con estos números sabemos que el colgajo sural es una excelente herramienta para descubrir este tipo de defectos. Asimismo, tenemos que asegurarnos de escoger a los pacientes indicados para este tipo de cirugía. Pacientes fumadores pesados, si bien es cierto no está contraindicado, sin embargo presentan una gran tasa de complicaciones, debido, como sabemos, que el tabaco genera hipoxia tisular y vasoconstricción. De Beklam hace un estudio en el 2014 en donde evalúa factores de riesgo para este tipo de colgajos y encuentran que aquellos que tienen insuficiencia venosa tienen 9 veces más riesgo de tener este tipo de complicación. En pacientes diabéticos hay una controversia entre hacer o no hacer este tipo de colgajos. Sin embargo, Kaiser en el 2022 hace un metaanálisis que, como sabemos, es el estudio de mayor evidencia actual en pacientes diabéticos, en donde realizan colgajos surales y la tasa de curación es del 93.3%. Por lo tanto, ninguna de estas patologías debe ser una contraindicación absoluta para realizar la reconstrucción en miembro inferior. Ahora les voy a mostrar, para ya concluir la ponencia, todos estos casos son casos elaborados en el servicio de cirugía plástica y la unidad de quemados. Vemos acá que es un paciente que viene por quemadura eléctrica de alta tensión, en donde el punto de salida ha sido, como vemos, el pie y la pierna. Se le hace el debridamiento completo, donde encontramos exposición ósea y de tendones. Por lo tanto, el plan quirúrgico es realizar un colgajo sural de flujo reverso. Al costado no se nota bien en la imagen, pero cuando no hay exposición de material noble, sea hueso o tendones, optamos por cubrir el resto con un injerto de piel parcial.
y vemos que tiene un adecuado resultado. Esta imagen pertenece a un accidente de tránsito en moto, en donde tiene una escara gruesa y profunda en el talón. Se le realiza el debridamiento adecuado con exposición del calcáneo. Este de acá es el colgajo sural que hicimos en el servicio, con un rango de rotación de 100 grados, en donde tenemos el pedículo distal y tipo puente aéreo, ¿no? Vemos acá el posoperatorio ya de 30 días. Usualmente nosotros desvinculamos este colgajo, es decir, cortamos el pedículo a los 21 días, ¿no? Acá ya está remodelado el colgajo sural y este pedículo lo regresamos a su zona original, ¿no? Y el defecto que queda en la parte de la zona dadora de la isla cutánea lo cubrimos con un injerto dermoepidérmico. Este es otro caso en donde vemos que es una herida cruenta bastante grande en el tercio medio de la pierna, donde hay exposición tanto ósea como acá en pequeñito vemos exposición de material de osteosíntesis. Nosotros elaboramos el diseño del colgajo sural, hacemos un nuevo debridamiento y como vemos acá tenemos un posoperatorio inmediato con un muy buen resultado y un posoperatorio a los 15 días en donde se ve que no hay ningún tipo de complicación, ni congestión venosa ni necrosis parcial del colgajo, ¿no? Tenemos este accidente de tránsito en donde tenemos una herida de 11 por 8 centímetros en el tercio medio distal, con exposición ósea y exposición de tendones, ¿no? En la pierna izquierda. Se traza también el diseño del colgajo sural de flujo reverso y este es el resultado, ¿no? Vemos un colgajo totalmente viable, sin signo de necrosis. Les quería mostrar esta imagen en donde esto de acá vendría a ser la zona dadora de la isla cutánea, ¿no? Vemos que se cubre con un injerto dermoepidérmico y que tiene un aceptable resultado, ¿no? Con baja morbilidad en esta zona. Este injerto ya tiene unos 10 días, ya está prendido, sin ninguna zona cruenta alrededor. Otra imagen, este es un pie derecho con afección y una escara grande en tanto el tobillo cara anterior como en el dorso, ¿no? Se le realiza el debridamiento respectivo, como vemos en esta imagen, y posteriormente se realiza un colgajo sural de flujo reverso, pediculado también puente aéreo, ¿no? Sin embargo, no se nota bien en la imagen, pero en la porción distal tuvimos un caso de necrosis parcial. En este tipo de casos se realiza el retiro de la piel y del tejido celular subcutáneo. Sin embargo, aún queda un poco de grasa en la lesión en donde se puede reparar con un injerto dermoepidérmico, ¿no? Este es un caso ya bastante grande. Vemos una lesión con fracturas expuestas, ¿no? De tibia y peroné, en donde se colocan el servicio de traumatología coloca un fijador externo y nos hacen la interconsulta para cubrir este defecto grande. Este defecto está localizado, a diferencia de los otros que hemos visto, en el tercio proximal y medio. Por lo tanto, acá el plan quirúrgico es hacer un colgajo sural, pero de flujo anterógrado. Es decir, el pedículo no está ubicado abajo, sino más bien arriba. Es más, el pedículo del colgajo sural nos ayuda a cubrir, este vendría a ser el pedículo y esta es la cutánea, nos ayuda a cubrir parte de la lesión y acá en pequeñito hicimos un colgajo de rotación para cubrir toda la extensión de la herida, ¿no? Esto es un posoperatorio de 20 días con una excelente evolución, no hay ningún tipo de necrosis ni de sufrimiento del colgajo. Bueno, quiero agradecer a todos, en especial pues a mi servicio, a mi jefe de servicio, a mis asistentes. En estos 3 años he podido hacer diversos colgajos y les quería mostrar este, que probablemente sea uno de los que más he elaborado en miembro inferior. Muchas gracias por su atención.